¿Qué hay, amigos? ¿Cómo están? Soy el licenciado Sergio Castillo de la página Abogados Laborales Monterrey. Y antes de entrar en el tema del día de hoy, te quiero recordar que ya está nuestro podcast a tu disposición. Tanto en Apple como en Spotify nos puedes encontrar. Pero bueno, entrando al tema del día de hoy, ¿cuáles son las implicaciones para un trabajador que firme su carta renuncia? Y bueno, yo creo que aquí lo primero que tendríamos que mencionar es que el trabajador tiene que entender que cuando él firma ese documento, la carta renuncia, está renunciando voluntariamente a la empresa, está dando por terminada voluntariamente su relación de trabajo. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque en la mayoría de las empresas, parte de los procedimientos cuando despiden a un trabajador es precisamente que firme ese documento, que firme el trabajador la carta renuncia al momento del despido. Posterior a esto, la empresa le dice al trabajador, bueno, vamos a tramitar tu cheque. Y ahí en ese periodo de tiempo, pues a veces nos se tarda las empresas 2 a 4 semanas en promedio. ¿Y qué pasa en estas 2 a 4 semanas? Pues resulta, sobre todo en casos en los que los trabajadores tienen poca antigüedad, que ahí de repente se aplica algún descuento precisamente en la nómina sobre algún adeudo que tenga el trabajador, sobre algún crédito al Infonavit o sobre un préstamo o sobre cualquier otra cosa. Y muchas veces las empresas no es que tengan mala fe precisamente en este periodo de tiempo, sino que cuando la empresa se da cuenta que tiene que hacer algún pago como estos, bueno, pues inmediatamente la empresa le descuenta al trabajador de su finiquito ese pago que tiene que hacer. Y ahí es precisamente donde vienen los problemas. Yo creo que las empresas, yo creo que RH tiene que cambiar los procedimientos para que el trabajador no se sienta vulnerado en sus derechos, no se sienta que lo están por así decirlo, traicionando, ¿sí? Que le están jugando chueco. ¿Por qué les comento esto? Bueno, porque pasado el tiempo precisamente de esas semanas y cuando el trabajador pasa a recibir su cheque o simple y sencillamente recibe una transferencia, dice, ah, caray, pues no es lo que me esperaba. Y en muchísimas ocasiones, como les dije hace rato, el trabajador tiene muy poca antigüedad, resulta que está en números rojos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el finiquito va a estar en ceros. El trabajador definitivamente no entiende por qué si estuvo trabajando ahí algunos meses, no va a recibir absolutamente nada de dinero. Y yo creo que esa es la parte en la que los procedimientos de las empresas debería ser al revés. Primero, ejecutar el despido o bien, precisamente si es alguna baja precisamente por la renuncia voluntaria, y en ese momento deben de entregar el cheque o en ese momento tienen que aclararle al trabajador, obviamente con el recibo en mano, y decirle, ¿sabes qué, trabajador? Pues no te va a tocar absolutamente nada, porque como tú estás renunciando voluntariamente, pues aquí está el descuento que se te va a hacer sobre tu crédito al Infonavit. Y obviamente si te va a tocar 3,500 pesos, por poner un ejemplo de finiquito, y el pago es similar, pues simplemente no tienes ninguna cantidad a favor o la cantidad es muy baja. Pero sí es muy importante que esto suceda en un solo tiempo. Ahora, muchas preguntas por parte de los trabajadores es, a ver, ¿qué pasa cuando me despiden y me hacen firmar carta renuncia? Fíjense, esa es una pregunta que pasa muy frecuentemente aquí en el canal o directamente en las redes sociales. Y lo que yo les contesto es, a ver, son procedimientos que siguen las empresas para hacer una baja. Y yo no le veo ningún problema con que tú firmes esa carta de renuncia, siempre y cuando ya te hayas puesto de acuerdo con ellos. Obviamente los trabajadores, cuando no te has puesto de acuerdo con ellos, económicamente hablando, pues simple y sencillamente no te quieren firmar ese documento, porque el trabajador argumenta, oye, pues sabes que tú me estás despidiendo y ahí dice
que yo estoy renunciando. Son dos cosas total y completamente distintas. Precisamente por eso es muy importante para las empresas, para los departamentos de RH, que por lo general son los que ejecutan estas bajas, que cuando suceda este tipo de cosas, cuando ustedes estén despidiendo a un trabajador, pues es importante que te pongas de acuerdo con ellos, que negocies ahí sobre la mesa las cantidades que en dado caso les vas a pagar para que el trabajador, ya estando de acuerdo, le digas, bueno, parte del procedimiento de nuestra baja es precisamente que me firmes este documento de carta renuncia, ¿verdad? Por ahí me comentaban algunos trabajadores, oye, ¿cómo es posible que voy a firmar yo una carta renuncia si me están despidiendo, etcétera? Pero no tiene ninguna implicación jurídica contraria al trabajador que firme ese documento cuando ya se puso de acuerdo con la empresa, ¿ok? Entonces le tiene que quedar muy claro a los trabajadores, si tú estás firmando un documento, en este caso carta renuncia, tú tienes que entender que estás dando por terminado tu contrato de trabajo. Hay empresas que sí se pasan de listos y lo que hacen es que a las 2 semanas o 4 semanas le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues te tocan 2,000 pesos porque tú renunciaste. Oye, yo no renuncié, tú me despediste. Ah, pues aquí firmaste tu carta renuncia. Y eso obviamente va a detonar en una demanda laboral. Y yo creo que ya las empresas del día de hoy, pues simple y sencillamente no deben de operar así y deben de entender claramente que no es la manera para dar de baja a un trabajador. O sea, a final de cuentas, si se querían ahorrar, pues les va a salir más caro el pago de los honorarios, el pago de las periciales y cualquier situación que se dé dentro del procedimiento. Trabajadores, entiendan que el documento que están firmando es en definitiva una terminación de la relación de trabajo voluntaria. Y recuerden, un despido genera ciertos derechos y una renuncia genera otros derechos. En la firma, si ya estás de acuerdo con la empresa, si estás viendo que el cheque está ahí enfrente de ti, pues no desconfíes, simple y sencillamente tú firmas tu carta de renuncia, pones tus huellas digitales o lo que sea, firmas tu recibo de finiquito y te van a entregar en ese momento el cheque o la transferencia o como te estés poniendo de acuerdo con ellos. Simplemente asegúrate que así vaya a ser. Y ustedes, empresas, entiendan que los trabajadores hoy en día conocen más de sus derechos, conocen más de los procedimientos que tienen que seguir y por lo tanto traten de evitar este tipo de juicios que no debieran de suceder por falta de comunicación, por falta de cambio a sus procesos. Traten de hacer sus procesos más claros, simple y sencillamente para que el trabajador se quede contento con la salida de la empresa. Ustedes, trabajadores, precisamente en ese momento, si es que fueron despedidos, pues ahí es el momento oportuno para negociar. Oye, ¿sabes qué? Está bien, ya no me quieres aquí en la empresa, ya cumplí un ciclo, ok, aquí te voy a firmar todo lo que me des, nada más por favor, dame mi carta de recomendación, dame mi cheque y en este momento yo me voy tranquilamente firmando todo lo que tú necesites. Y bueno, espero con esto haber aclarado todas sus dudas. Estamos para servirles aquí en el canal, en las redes sociales o en mi WhatsApp. Y bueno, pues si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas. Y regálanos un like para que este video le llegue a más personas. Buen día.